Bueno, es una mañana de bendición muy hermosa para estar predicando la palabra, amén, para estar compartiendo el mensaje de ese Dios maravilloso, de ese Dios bueno, de ese Dios sublime, el cual nosotros hemos creído, amén. ¿Cuántos quieren escuchar ese mensaje? Bueno, nosotros vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar de la profecía. ¿A cuánto le gusta la profecía acá? Cierto, a la gente le encanta la profecía, cierto. Pero vamos a ver, vamos a estudiar a fondo lo que dice la palabra acerca de esto que se llama profecía, porque dentro de la profecía hay tres partes, que es la profecía por el Espíritu, la profecía por don y la profecía por ministerio. Entonces son tres niveles proféticos que vamos a encontrar. Encontramos un cuarto nivel profético que es profecía a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si nos da tiempo, podemos estudiar hasta el cuarto nivel profético y así se nos van a despejar un poco las dudas, porque muchas veces tenemos dudas y muchas veces no sabemos reconocer cuando la palabra es de Dios o no es de Dios. Amén. Quiero adelantarte algo, a veces hay alguien que te da una palabra y es una palabra bíblica, pero su condición espiritual no es la correcta. ¿Sí me entiende? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas porque así no opera la profecía. Amén. Entonces, vamos a escudriñar esta parte. Hay una pregunta: ¿quién es un profeta? Vamos a ver qué nos dice realmente el diccionario bíblico, que quién es un profeta. Dice el término hebreo naví. Naví, traducido profeta, se deriva de una raíz que significa el que anuncia y el que proclama el mensaje de Dios. Este es profeta. Cuando nosotros miramos el significado de profeta, y viene de la raíz hebrea naví, y significa el que anuncia y el que proclama el mensaje de Dios. ¿Qué estaremos haciendo nosotros entonces cuando predicamos? Escuche el significado. Escuche el significado de lo que es profeta y usted me va a definir entonces, porque si la palabra naví significa el que proclama y el que anuncia el mensaje de Dios, ¿qué hacemos nosotros cuando predicamos? Entonces profetizar no es simplemente decir raba canda, raba aquí, raba saya, el Señor te dice. ¿Cómo es, hermano? Repítame eso. No, bueno, ¿vio? No es simplemente eso, y nosotros comemos del cuento en esas cosas. ¿Me entiende? Y yo no te estoy diciendo que la lengua no existe, la lengua sí existe. El don de lengua se perfecciona, ¿verdad? Y Dios se manifiesta a través del don de lengua. Pero nosotros tenemos que entender que mucha gente se aprendió, ¿verdad?, una jerigoncia para mostrarse espiritual, para mostrarse inmaculado, para que lo vean espiritual. Y muchas veces cuando las personas hacen eso repitiendo y repetidamente, nosotros decimos, wow, es espiritual, pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Qué frutos está dando? ¿Cuál es su condición? Porque el profeta verdadero, hay unos requisitos en la Biblia que tiene que cumplir. Y a su nombre. No es simplemente porque diga rabasaya, sino es porque su vida esté íntegra, fiel y en santidad delante de Dios. Y a su nombre. Porque tenga, ¿qué dice Timoteo? Que tenga hijos en sujeción, que sepa gobernar su casa, marido de una sola mujer. Hay una cantidad de requisitos en el cual este ministerio profético exige, mi hermano. No es simplemente decir Dios te dijo. Cualquiera de ustedes puede decir Dios te dijo.
¿cierto? Y así te dice el Señor. Pero tenemos que mirar las características del verdadero profeta. Entonces, no es simplemente profeta el que hace estas cosas. Aquel que predica el mensaje, aquel que anuncia el mensaje, por medio de la predicación está profetizando. ¿Cuántos predican acá? Ay, pastor, yo no predico en el púlpito. Es que transmitir el mensaje de Dios o predicar el mensaje de Dios no significa estar en un púlpito. Cuando yo le hablo a alguien, cuando yo le hablo a mis hijos, cuando le hablo al vecino, yo le estoy profetizando a través de la palabra de Dios. Estoy dando el mensaje de salvación a la gente. Estoy profetizando y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Entonces, este término Naví, ¿verdad? Que significa anunciar, proclamar el mensaje de Dios. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, mi hermano. No coma cuentos, coma Biblia, lea la Biblia. Entonces, el mensaje de Dios está aquí en la palabra del Señor. Y está a disposición de todo el que lo desee. Esto está a disposición de todo el que anhele, ¿verdad? Nutrirse con él. La Biblia está en cada casa hay una Biblia. Tómela. Ahí está la mejor profecía. Ahí dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar, cómo andar en este mundo. Mire, la Biblia da instrucción para toda la vida, para el trabajo, para los negocios, para todo. La Biblia te está dando instrucciones. Y es la mejor profecía que tú puedes tener. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Ahora la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos hará saber todas las cosas. Yo no entiendo el por qué personas andan buscando profetas aquí, allá y allá. Realmente no entiendo por qué andan averiguando sobre su vida y van aquí, van allá y caminan todo Colombia buscando gente que les profetice, cuando realmente tenemos a alguien que se llama el Espíritu Santo. Y si yo quiero saber algo de mi vida, yo entro en la presencia de Dios, me humillo delante de la presencia de Dios y le digo: háblame y muéstrame cómo estoy yo delante de ti. Háblame y dime qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que andar. Y yo no tengo que andar preguntando qué me dice Dios. Y a su nombre. Yo me postro delante y si he de hacer ayuno lo hago. Pero le digo: muéstrame cómo estoy yo delante de ti, o qué tengo que hacer, o por qué estoy viviendo esto, o por qué estoy pasando por esto. Y yo me atrevo a decirte, y tengo la plena certeza, y te doy la plena seguridad que Él te va a responder. Amén. Porque tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Ahora mire esto. Hay dos clases de profecía o de profeta. Hay dos clases de profeta, hablando del ministerio. Hay uno que solamente escucha la voz de Dios y la transmite. Pero hay otro que ve, ¿verdad? No solamente escucha la voz de Dios, sino que ve acontecimientos, ¿verdad? Uno es un profeta sencillo, el otro es un profeta vidente. El que ve los acontecimientos se llama profeta vidente, pero tiene que tener una vida consagrada. Su vida tiene que estar consagrada, su familia tiene que estar consagrada. Él tiene que caminar en santidad para que Dios le revele lo que va a acontecer en la humanidad, para que Dios revele los acontecimientos. Y a su nombre. De lo contrario, no vamos a tener revelaciones, hermanos. Y a su nombre. Y yo quiero que usted entienda esto, porque estamos en los tiempos donde se está engañando a la gente, donde nosotros comemos de cuento que aquel es porque más ayuna, aquel es porque más vigila. No, Señor, no es porque más ayune, ni porque más vigile, ni porque hable en lengua, sino porque tiene una vida en santidad. Es porque tiene una vida en santidad.
Y la Biblia da especificaciones, ¿verdad? Hay un requisito por la santidad, lo vamos a conocer. Tiene que ser íntegro delante de Dios. En realidad yo no quiero ser profeta. Como pastor manejamos ciertos puntos como de profetas, como de evangelistas, como de maestros. Como pastores manejamos la línea, casi todas las líneas, porque Dios nos dice y nos habla, pero realmente como profeta no. Es algo bastante complicado, ¿cierto? Pero cuando Dios habla y va a hablar a través de que Él desee y a su nombre. Mire, la palabra profecía viene de un griego que es oráculo, que aparece 2 veces en la Biblia esta palabra. Primero aparece en Proverbios capítulo 16 versículo 10 y también aparece en Zacarías capítulo 10 versículo 2, no lo busque. La palabra oráculo es pronosticar los tiempos, en predecir los tiempos. Pero los tiempos, escúcheme bien, los tiempos para la iglesia bíblica están aquí. Ya están profetizados los tiempos. Ya Dios profetizó los tiempos. Amén. Dios profetizó los tiempos. Y por eso nosotros tenemos que tener pendiente que la mejor profecía es la palabra de Dios. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16, vamos a encontrar una profecía, ¿cierto? Y mire lo que le voy a decir. Esta profecía, desde hace muchísimos años atrás estaba escrita. Y dice Hechos capítulo 1 versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Quién dio esta profecía? David. ¿Acerca de quién? De Judas. Wow. Unos 700, 800, 900 años atrás ya David había hablado de quién, que fue guía de los que persiguieron a Jesús. Entonces mire esto, cuán certeras son las profecías que vienen de Dios, cuán certeras son las palabras que vienen del Dios Altísimo. Ahora, en el término hebreo Naví también se refiere a la predicación del mensaje bíblico a las generaciones para que conozcan a Dios. Y esto quiere decir que cuando predicamos estamos profetizando. Amén. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19 y 20 dice, mire lo que dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes y cuando las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando de las escrituras, está hablando de la palabra de Dios y está hablando de una transmisión de la palabra de Dios y está hablando que nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos de generación en generación. Y nosotros, ¿verdad?, podemos ir profetizando. Cuando tú hablas de la venida de Cristo, estás profetizando. Ahora, todos los que dicen alguna profecía son profetas. El problema es que ahora todo el mundo quiere ser profeta y le roban la gloria a Dios. Yo no te digo que no hay profeta, sí hay profeta, sí hay ministerio profético. Pero yo te digo una cosa, una persona que ande chismeando, dividiendo, siendo hipócrita, ¿puede ser profeta? El requisito se llama ¿cómo? ¿Cuál es el requisito para ser profeta? Entonces, mi hermano, si Dios está exigiendo que tiene que ser santo, entonces ¿por qué la condición de vida es la que yo tengo que tener pendiente para poderle creer? Yo no puedo creerle a todo el mundo. Aunque me hable muy bonito, yo tengo que examinar todo y primeramente la condición de vida de esa persona.
¿quién es que frutos lleva? Y a su nombre. Porque el profeta es el vocero de Dios. Es el canal por el cual Dios da a conocer su palabra, planes y propósitos para la vida de una persona. Además de corregir su vida, también le da instrucciones de hacer y cómo hacerlo. Amén. ¿A cuánto le gusta que le profeticen? Levante la mano, no tenga pena, porque yo sé que todos aquí les gusta que les profeticen. ¿Cierto? Y si la profecía viene, arrepiéntete y busca de Dios. Decimos, eso no es de Dios. Porque a nosotros nos gusta que nos profeticen, porque así te dice Jehová, te llevaré a las naciones. Pero cuando deje la otra mujer, no, eso no es de Dios. Mi hermano, por favor, nos gusta que nos hablen cosas bonitas, que nos hablen, cierto. Yo creo que los mensajes de Dios en estos momentos son mensajes tajantes. Amén. Que tienen que confrontarnos y corregirnos para poder caminar en lo que Dios quiere, y a su nombre. Mira, en 2 de Pedro 1:20, ubíquese allí, dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, subrayeme eso, subrayeme esa palabra, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escúcheme, no habla de cualquier persona, habla de quién, los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aquí está el requisito. Aquí la Biblia nos está diciendo que es la santidad, una búsqueda, una integridad, una fidelidad, una lealtad a las cosas de Dios. Y por eso tenemos que entender que no todos son profetas, ni porque ayunen, ni porque vigilen, ni porque hablen lengua, ni porque se muestre espiritual, hasta que no muestre los verdaderos frutos que Dios exige. Y a su nombre. Ahora, Deuteronomio 18:18 nos dice: profeta levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mire, el profeta no puede hablar por su propia cuenta, sino que Dios pondrá palabra en la boca del profeta y dirá todo lo que Dios mandare. Por ejemplo, el profeta no puede decir lo que él quiere, tiene que decir lo que Dios manda, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y la puso en mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pero hay algo, que los profetas de antes no eran como los de ahora. Ahora, el por qué los profetas de antes no eran como los de ahora, porque los profetas de antes eran aborrecidos por el pueblo, y los profetas de ahora los ama al pueblo, porque los profetas de ahora le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Pero los profetas antiguos hablaban no lo que el pueblo quería oír, sino lo que Dios quería decir. Y los profetas eran rechazados, expulsados, y aún los asesinaban por hablar la verdad, por decir las cosas como son. Hoy en día la gente adora al ministerio profético, gente que anda hablando cosas que no son. Y mire, y mucha gente que se le ha profetizado no ha visto realizado lo que se le ha dicho a través de la profecía. Y a su nombre. ¿El por qué? Porque no podemos hablar cosas vanas ni cosas mentirosas para tener a la gente contenta.
¿Por qué? Porque si yo tengo a la gente contenta, yo voy tirando a la gente al infierno. Yo tengo que decirle lo que Dios dice y no lo que la gente quiere escuchar. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Por eso, mi hermano, y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay una diferencia en el ministerio profético de hoy con el ministerio profético antiguo. Los profetas eran tajantes. Los profetas hablaban verdad. No importa que los mataran. Ellos siempre iban predicando la verdad de Dios. Y ni siquiera aceptaban una adoración. Ni siquiera aceptaban que los adorasen. ¿Cierto? Y a su nombre. Ahora, la primera persona en la cual en la Biblia se habla de profeta es Abraham. Génesis 20, versículo 7, pero anótelo, no lo busque. Y nosotros tenemos que entender muchas cosas con respecto a esta parte profética. Y muchas veces nos engañamos. Muchas veces nos engañamos. Mucha gente se engaña. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que reflexionar con respecto a esta parte. La profecía es la voluntad de Dios con respecto a una persona, pueblo o nación. Puede ser presente, pasado, futuro para corregir, exhortar, edificar, consolar o destruir. La profecía puede venir con varios objetivos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, según 1 Corintios 14, versículo 3. Amén. ¿Para qué habla a los hombres? Primero, edificación, exhortación y consolación. Y nosotros tenemos que entender que tenemos a alguien que se llama el Espíritu Santo. Y que no podemos despreciar al Espíritu Santo. Tenemos que darle el valor al Espíritu Santo. Nosotros no le estamos dando el valor al Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Mire, nosotros podemos preguntarle a Dios y Dios nos responde. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Ahora, ¿son profetas todos los que profetizan? ¿Son profetas todos los que profetizan? Bueno, la respuesta es no. Y no estoy diciendo que no sea Dios. Lo que quiero decir es que por el hecho de que profetice, no significa que aquella persona sea profeta. Amén. ¿Cierto? Hay gente que de pronto la toma el Espíritu y se levantó y profetizó y ya cree que es profeta. No, simplemente fue una manifestación del Espíritu en el momento por la atmósfera espiritual que había. Pero no significa que sea profeta. Y a su nombre. Ahora, esta es la razón porque muchos profetizan bajo la unción o la guía de Dios y el otro día hablan imaginaciones de su corazón, como lo enseña la palabra en Jeremías 14:14. Mira, hay gente que hoy profetiza bajo la manifestación del Espíritu y mañana profetiza bajo imaginaciones engañosas de su propio corazón. Y Jeremías 14:14 dice: y me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan en mi nombre los profetas, no los envié ni los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y vanidad, engaño de su corazón profetiza. Amén. ¿Cuántos están acá? Y a su nombre. Pero nosotros podemos mirar un ejemplo entonces. Váyase al Segunda de Crónicas, capítulo 18. Váyase a Segunda de Crónicas, capítulo 18. Usted va a encontrar allí, dice, Micaías profetiza la derrota de Acab. Quiero mostrarle algo aquí en esta palabra. Quiero mostrarle, alabado sea el Señor, gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? Bríndale un fuerte aplauso.
versículo 5, váyase al versículo 5, dice la palabra entonces. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o nos estaremos quietos? Ellos dijeron: sube, porque Dios la entregó en manos del rey. ¿Cuántos profetas? Anote el número. ¿Cuántos profetas? 400. Profetizaron: sube a Ramón de Galaad, porque Dios la ha entregado en manos del rey. Amén. Luego, cuando usted lea la historia en su casa, que es muy bonita, usted la va a leer en su casa, usted va a leerla y usted va a decir: tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey Josafá dice: no hay otro profeta por el cual podamos consultar a Jehová. Y el rey dice: sí, hay uno que se llama Micaías. Pero te voy a decir algo, este no profetiza nada bueno. Y buscaron a Micaías. Y Micaías profetiza la derrota de Acab. Amén. Y por profetizar la derrota, lo metieron a la cárcel, le pegaron, le metieron a la cárcel y lo castigaron a agua y pan. Amén. Y en el versículo 22, vamos a mirar que dice: y ahora ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, pues han hablado mal contra ti. Observe lo que está sucediendo en esta parte. ¿Cuántos profetizaron sube? ¿Cuántos profetizaron no vayas? Uno. Entonces, escúcheme bien lo que le voy a decir. A usted le profetizan y usted dice: no es casualidad que una y otra y otra y otra vez me digan lo mismo. Esto es de Dios. ¿Está seguro? ¿Está seguro que es de Dios? Sí, pastor, porque es que me lo han dicho varios. Y la mayoría dice lo mismo. Nuevamente le hago la pregunta: ¿usted está seguro que es de Dios? Porque a Acab le profetizaron 400, sube, que ya Dios la entregó en tus manos. ¿A quién le creyó? ¿A los 400 o al 1? ¿Le creyó a los 400 o a Micaías? A los 400, ¿a quién le cree usted? Nosotros le creemos a lo que diga la gente. Y entre más lo diga, decimos: es de Dios, porque todo el mundo lo está repitiendo. ¿Está seguro? Porque yo quiero que analice bien esta historia. Tenemos que verificar si las profecías son verdaderas. Y subió el rey Acab a la guerra contra Ramón de Galaad. Y le dijo a Josafá: me voy a disfrazar y voy a fingir que soy un simple soldado y me voy a meter a la guerra. Mire, la primera flecha que soltaron pasó entre el campamento, entre todos los del ejército. ¿A dónde fue a dar? Al rey. ¿Quién tenía la razón? Uno. ¿Sabes por qué? Porque aquí en el versículo 22 dice que Dios colocó un espíritu de mentira en la boca de los profetas, para que el que no crea en la verdad, crea en la mentira. Y caemos en el engaño, mi hermano. Y tenemos que tener cuidado, porque todo lo que brilla no es oro. Y a su nombre. Y a su nombre. Y me lo dicen una vez y me lo han dicho: es que pastor, mira, aquí vino Julano y me trajo la palabra, y aquí vino el otro y me dijo lo mismo, y aquí vino, por eso digo yo que es de Dios. ¿Estás seguro? Y viene el pastor y te dice otra cosa: pastor, ya la embarró. No, no la embarré. Que no te puedo mentir es otra cosa. Y a su nombre. Y a su nombre. Tengo que hablarte con verdad.
Entonces, mirando bien esta historia, mi hermano, usted va a comprender que no porque lo diga en una multitud, no porque todo el mundo lo ande diciendo, es de Dios. Tenemos que probar los espíritus, tenemos que meternos en la presencia de Dios. Usted sabe cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla por el espíritu y a su nombre. Pero Satanás es astuto y él trata de persuadirte con lo que a ti te gusta. Porque así te dice Jehová, vas a ser pastor. Y te va a llevar a las naciones. Y vas a ser grande. Eso es lo que te gusta. Pero cuando te dicen otra cosa. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Entonces, muchas veces profetizamos bajo la unción o la guía de Dios. Y otro día sin ella y hablamos imaginaciones y cosas del corazón. Amén. Y esto es lo que confunde y hace enojar al pueblo, ¿verdad? Endurece su corazón para no escuchar verdaderamente cuando Dios habla. Y esta es la razón por la cual Pablo exhortó a la iglesia de Tesalónica por el abuso de este don. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces tenemos que tener como que cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque no queremos entrar en confusión. No queremos entrar en confusión. Y no quiero que usted salga confundido tampoco de este lugar. Porque lo que yo quiero es que realmente usted tenga una intimidad con Dios. La Biblia tiene respuesta para todo. Amén. Usted no va a ir delante de Dios y le va a decir, amado Dios y Padre, aquí vengo delante de ti a hacerte una pregunta, Señor. ¿Será que dejo de mentir? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? O sea, mucha gente, vaya, consulte a Dios. La Biblia habla de consultar a Dios. Y en aquel tiempo iban al profeta porque solamente el profeta tenía la manifestación del Espíritu. Pero la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Y hoy tú y yo somos templo del Espíritu Santo. En aquel tiempo sí, vamos al profeta porque él era el único que tenía la manifestación. Pero hoy en día tú tienes la presencia del Espíritu Santo en ti. Él es nuestro guía, Él es el que nos dice las cosas. Yo no tengo por qué esperar que otro me la diga cuando yo puedo entrar a la presencia de Dios y consultar a Jehová a través del Espíritu. Amén. Y a su nombre. ¿O me va a decir que no es así? Entonces, ¿para qué tengo el Espíritu dentro de mí? Dígame. Ay, es que lo tengo de lujo. Porque es que acostumbramos a tener al Espíritu Santo como cuando teníamos los altares de los ídolos. Las tenemos allá en un rincón con unas flores y unas velas. No. El Espíritu Santo es alguien que siente. Amén. Se entristece porque es una persona. Y nosotros tenemos que darle esa importancia al Espíritu de Dios. Tenemos que darle esa importancia al Espíritu Santo. Vea, entre más usted intime con Dios, más lleno de Dios va a estar. Y más respuesta de Dios va a recibir. Amén. ¿Y quién es el que vive? Ayer fui a poner gasolina y hay un bombero y el bombero me dice, pastor, espérese ahí un momentico, le voy a hacer una consulta. Me echó la gasolina y le esperé y me dice, yo no sé qué me está pasando, pastor, porque he consultado a Dios y he consultado a Dios y Dios no me responde. Y es que tengo, pastor, una ruina, una miseria. Yo no sé qué está pasando en mi familia, pero el dinero se va así. Vea, yo cojo la plata y ya no me queda nada. El siguiente día estoy pelado otra vez. ¿Sabías tú que hay respuestas que no la va a dar Dios audiblemente? Que hay respuestas que están aquí en la Biblia y que Dios no te las va a dar diciendo, hijo mío, es que no diezma. No, están ahí. Ahí lo dice. Si no diezmas, estás en ruina y en miseria.
¿Por qué vas a esperar que el profeta venga? Rabacanda, porque el Señor te dice, ¿por qué no diezmas, estás en ruinas? Si la Biblia lo dice. El que no diezma está en maldición. Y cuando yo le dije, hijo, mira, ve, la Biblia dice que si no diezmas, todo lo que coja lo echa en saco roto. Pastor, usted tiene razón. De ahora en adelante voy a sacar el diezmo. Aprende. Necesitas que te hable Dios, ahí está la palabra. Dios no te va a decir esas cosas audibles. No, te las va a decir a través de la palabra, si para eso están escritas. ¿Y qué nos que nos manda Dios cada rato? Escudriñar las escrituras, porque en ella hay vida eterna. Escudriñala, busca en ella, aprende de ella. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? Bríndale un fuerte aplauso al Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20-21 dice: no menospreciéis las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y ¿qué? Desecha lo malo. Por eso toda profecía debe ser probada y medida con la palabra del Señor. Y 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos ¿falsos qué? Profetas han salido por el mundo. Y la Biblia dice que los falsos profetas tienen apariencia de piedad. Y la apariencia de piedad es aparentarse santo. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo se muestran? Santo. ¿Cómo se muestran? Pero son falsos profetas. ¿Y para qué vinieron? Para engañar aún, si fuese posible, ¿a los qué? A los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Nosotros somos los escogidos de Dios. Amén. Pero ellos se visten de santidad. Y usted los ve y dice: tremendo, ese hombre se ve santo. ¿Ah? No coma cuento. Mire con los ojos de Dios. Mire con los ojos de Dios. Porque el que está en el Espíritu no puede ser engañado. Amén. El que está en el Espíritu no puede ser engañado. Y mucha gente se confunde con gente porque aparenta ser santo, porque pasa ayunando, porque pasa vigilando, porque tiene ciertas manifestaciones, pero la Biblia dice que hay un requisito que es, ¿verdad?, los frutos, porque el ministerio puede ser imitado por Satanás, porque los dones pueden ser imitados por Satanás, porque los talentos pueden ser imitados por Satanás, pero los frutos nunca los va a poder imitar el diablo. Y por eso Dios dice: por su fruto los va a conocer. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo actúa? ¿Qué hizo? ¿Cómo es su personalidad? ¿Quién es su familia? Yo tengo que conocer antes de creerle, por favor. ¿Usted me está entendiendo? Entonces tengamos cuidado. No te digo que no hay profeta. Hay profetas y hay profetas de Dios. Gente que habla y lo que habla es conforme a la voluntad de Dios. Pero son gente que no andan en chisme, en murmuraciones, en crítica, ni nada de eso. Son gente que se guardan, guardados para Dios, al servicio de Dios y a su nombre. Y usted se preguntará entonces: ¿cómo conocer cuándo Dios y cuándo son los hombres? La palabra profética que viene de parte de Dios tiene 3 características: exhorta, edifica y consuela. Mire esto. Además, la palabra profética que viene conforme a algo que ya usted tiene el sentir, porque la profecía viene para confirmar algo que ya usted sabe. ¿Quién es el primer interesado en conocer las cosas? Yo. Por lo tanto, cuando viene una profecía, porque ya usted tiene el sentir de algo, ya Dios le ha puesto el sentir. ¿Y quién es el que vive? Ahora, en 1 de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
habla a los hombres, el que profetiza. Ahora, existen algunos que profetizan chisme, otros profetizan comentarios sin saber que se están condenando delante de Dios. Ah, pero es que yo escuché que la hermana estaba haciendo esto y de pronto viene acá a la iglesia y comienzo yo, porque así te dice el Señor, tú que andas allá en las casas ajenas. Hombre, ¿quién dijo eso? Eso no viene ninguna cosa de Dios, eso es puro chisme, eso es pura murmuración. Y porque yo te vi allá en tal parte, pero ¿cómo lo viste? Te dijeron que te lo vieron. Hombre, no déjese, sea serio, organícese. Y hoy en día la mayoría de las profecías, porque escuchan que el hermano está haciendo algo malo, porque el hermano está haciendo, porque se está haciendo algo, porque Julanito dijo, entonces vamos y profetizamos chismes y mentiras. Nos estamos condenando por amor a Dios. Y aquí hay un ejemplo palpable en la Biblia. Cuando alguien hizo esto, escúcheme bien, mire lo que sucede aquí en Nehemías capítulo 6, versículo 12. Váyase allí por un momento y usted va a darse cuenta de algo, de una gran verdad de lo que está diciendo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y me di cuenta que Semaías decía eso porque Sanballat y Tobías le habían pagado ¿para qué? Para hacerlo, y que no hablaba de parte de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron esto con el profeta Semaías? Sanballat y Tobías llamaron al profeta Semaías y le dijeron, vas a profetizar esto y esto y esto y esto contra Nehemías, ¿cierto? Y cuando el profeta habló, dijo, bueno, le vas a decir esto y esto y esto, y lo dijo. Pero es que Nehemías no era cualquier pintado en la pared. ¿Qué entendió Nehemías? No, señor, ustedes no están hablando de lo que Dios les revela, sino de lo que estos sinvergüenza le dijeron. Amén. Y a su nombre. Porque así sucede, mi hermano. Muchas veces profetizamos chismes, comentarios, calumnias, sin saber realmente la verdad. Lo que usted no ha visto, usted no lo diga. Amén. Escúcheme bien, lo que usted no ha visto, usted no lo diga. A que lo diga otro y se condene, pero usted no lo diga. No repita cosas en las cuales usted no tiene pruebas. Mi hermano, el mundo está echado a perder. ¿Y quién es el que vive? Ahora, mire lo que comienza a suceder, y creo que no nos da tiempo de compartir toda esta parte. Pero tenemos que tener cuidados con las profecías, hermano. Y te hago énfasis en la vida del profeta. La vida de alguien que tiene un ministerio profético tiene que ser santo, apartado para Dios, íntegro, fiel y verdadero. Por eso te digo, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Le creemos a la Biblia o le creemos al hombre? ¿Le creemos a la Biblia o le creemos al hombre? Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿A quién le estamos creyendo? Y nosotros vemos a los predicadores en enlace y decimos, pero si lo hace esa que hace en la televisión, ¿por qué yo no lo hago? ¿A quién le creo? ¿A ellos o a la Biblia? Porque es que la Biblia es la palabra de Dios y la verdad de Dios. ¿A quién le estoy creyendo entonces, hermano? Porque lo haga una persona no significa que yo tengo que hacerlo. Porque lo diga una persona no significa que yo tengo que hacerlo. Yo tengo que actuar conforme a lo que las Escrituras dicen. Si va en contra de la palabra, no es de Dios. Por eso tiene que ser probado con la medida de la palabra. Amén. ¿Y quién es el que vive? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a esto. Nosotros tenemos que reflexionar con respecto a esto. Los cristianos de antes eran cristianos que se guardaban muy bien para el Señor. Eran cristianos que no andaban en libertinaje. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que no podemos imitar las actitudes de los hombres ni andar conforme a la corriente del mundo, porque la Biblia nos establece que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que andar como hijos de luz. Es allí cuando tenemos que reflexionar. Ay, hermano, yo no necesito una iglesia. Yo me congrego en mi casa. Yo me congrego en Enlace. Yo me congrego en Chacurí. ¿Qué dice la Biblia, hermano?
¿Qué dice la Biblia con respecto? No dejéis de qué, de congregar. Es que yo paso todo el día, pastor, usted no se imagina, con música cristiana. Eso no te va a salvar. Paso escuchando prédicas allí en enlace. Estás en desobediencia porque no te congregas. Por favor, reflexionemos, hermanos. Estamos en tiempos finales. ¿Sabes cuántas personas se congregan en radio? Están en la casa y dicen que se están congregando, no se están congregando. Usted está escuchando una emisora, pero no hay una unanimidad como estamos aquí. Y dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Dónde derrama Dios bendición? Dice, ¿verdad? Que tenemos que estar juntos y en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. ¿No es en la congregación? Entonces no es a través de la radio, no es a través de la televisión. Usted tiene que pelear por la salvación, mi hermano. Y nosotros decimos, bueno, ya Cristo pagó, ya yo soy salvo, ya listo. Por eso no podemos creer a todo espíritu y tenemos que estar pendientes. Mire, queda pendiente esto porque hay un espíritu de profecía, hay un don de profecía, hay un ministerio de profecía y hay una profecía por la palabra. Son 4 niveles proféticos en el cual nosotros tenemos que estar muy pendientes. No alcanzamos ¿verdad?, a compartirlo, pero quiero que tenga pendiente. No todo el que dice ser profeta es profeta. Estando en Babilonia, se levantó y le dijo al pueblo, así dice Jehová, hoy Dios ha quitado yugo de madera de rey Nabucodonosor de sobre sus hombros. Bien, buena profecía, ¿verdad? ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. Y profetizó del anhelo de su corazón. De pronto viene Jeremías, que Jeremías cada rato lo cacheteaban. Le dicen el profeta llorón porque Jeremías pasaba más preso que... Nadie quiere un verdadero profeta. Escúcheme bien, nadie quiere un verdadero profeta. Por eso hoy hay una cantidad de payasos, ¿verdad?, que andan hablando necedades, engañando a la gente. Nadie quiere un verdadero profeta. El verdadero profeta que habla verdad, la gente no lo quiere. Lo odia. Amén. Ay, yo a ese, porque ese me dice que yo voy a ser bendecida. No, mano, por favor. Yo no necesito que me diga que voy a ser bendecido. Si camino en santidad, camino bajo la bendición de Dios. Amén. Entonces viene este señor y dice, bueno, quitaron el yugo de madera. Viene Jeremías y le dice, uy, espérate un momentito. Eso no es así. Dios no ha hablado a través de ti. Ananías, Dios no ha dicho eso. Así dice palabra de Jehová. Tú quitaste yugo de madera y yo pongo uno de hierro. Porque yo, Jehová, fui quien los escogí para que sirvieran a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Amén. Por favor, hermanos, no me da tiempo de compartir todo esto. Hay Santa Cena, pero quiero que tome y tenga pendiente esto. No todo el que dice ser profeta es profeta. El verdadero profeta ni siquiera quiere hablar. Usted sabe una cosa, que el verdadero profeta no se muestra. El verdadero profeta es aquel que ni siquiera quiere hablar, le da miedo a hablar. Tiene temor de hablar, casi no se muestra, no es visible a nadie. El verdadero profeta no es visible a nadie. Hay unos que ahora se andan mostrando. Andan buscando pleitesía y andan buscando reconocimiento de hombres. El verdadero profeta no busca reconocimiento de los hombres, sino agradarle a Dios en todos sus caminos y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Entonces, mis hermanos, esto es lo que, pues, no alcanzamos a compartir todo, pero bueno, quedaron pendientes los 4 niveles proféticos. Solamente hicimos allí una parte. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Si nosotros queremos palabra profética, realmente lea la Biblia. Y hay gente que anda buscando púlpito, Dios mío, ni saben en el lío en que se meten con Dios.
Porque la idea no es querer, sino cómo estoy delante de Dios. Yo puedo querer, sí, pero la idea no es tener el anhelo, sino cómo está mi condición delante de Dios para estar en el altar. Y la gente no medita en esto. La gente dice, yo quiero y no me ponen. Sí, pero es que ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo está mi condición? Antes de querer estar en el altar tengo que meditar cómo soy yo. No, que ya me profetizaron, pastor, y yo soy tremendo predicador. Puede serlo, pero endereza los pasos, endereza el camino y así te vas a convertir en verdad en el verdadero predicador que te acaban de profetizar.